Desde Caracas, Venezuela, yo soy Manuel Fajardo y es para mí un placer acompañarles en las noticias más relevantes de esta jornada del 26 de febrero, iniciando por supuesto con los pronunciamientos que se dieron desde distintos sectores gremiales y políticos, todo esto de cara a la convocatoria de elecciones presidenciales para el próximo 22 de abril. Aseguran extraoficialmente que se estarían dando unas reuniones para postergar la fecha para el mes de mayo. Podría ser el 20 de mayo. También este mismo pronunciamiento lo tuvo la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, desde el exilio, donde también ella aseguraba que pudiera estarse analizando por parte del Ejecutivo Nacional alguna prorrogación de la fecha de las elecciones presidenciales. Todo esto para buscar algún tipo de participación por parte de la Mesa de la Unidad Democrática. Escuchemos los principales sonidos más relevantes de esta jornada informativa. No las puedo confirmar. Sé que las reuniones están ocurriendo, pero no las puedo confirmar, y evidentemente que el grupo que fuimos a la República Dominicana no estamos participando. ¿Cuál es la propuesta del gobierno concretamente? Por eso mismo, como no estoy participando, no podré hablar de lo que sé tanto como ustedes. Evidentemente se está hablando de prorrogar durante un mes más, hacia el mes de mayo. Yo creo que el propio gobierno quiere ampliar esta base con unas asambleas, con algunos otros cargos que se puedan escoger. El Consejo Nacional Electoral ya dijo que no podrían ser con todo lo que es la asamblea parlamentaria, lo cual era un despropósito y era un paso más para avanzar hacia una constitución de una dictadura. Simplemente el ignorar a la Asamblea Nacional hubiera sido un golpe de tuerca mucho más. Lo importante ahora es que más allá de la fecha se obtengan las garantías. La fecha no nos dice nada absolutamente, que sea un mes más adelante o que sean 2 meses. Si no hay las garantías suficientes, evidentemente que estas no son unas elecciones en las cuales el pueblo venezolano pueda participar libremente. En su intervención usted hacía unas críticas a lo interno de la MUD, decía que si bien es cierto el diálogo sirvió para algunos logros, no se le ha comunicado eficientemente a la colectividad. ¿Cómo sumar a la gente a un frente o a un nuevo proceso si desconfía de las actuaciones de la Mesa de la Unidad? Sí, primero este es un tiempo de desconfianza. A los pesimistas y a los desconfiables es mucho más fácil expresarse que a los optimistas. Evidentemente que en estos momentos, y si algo tengo que reclamarle un poco a la MUT, es su política comunicacional. Yo creo que es tan importante es decir las cosas como decirlas a tiempo. De nada sirve que tú estés expresando unas posiciones cuando ya a nadie le interesan. En la política y en la vida en particular es mucho más importante comunicar a tiempo cuáles son las estrategias, y en ese creo que la MUT ha tenido una política comunicacional deficiente. Espero que el Frente pueda subsanar esto, porque evidentemente ahí no hay tanta discusión interna política, sino que mucho más allá un frente que nos une a todos, que son fundamentalmente obtener unas garantías. ¿Se tomarían también decisiones importantes, y cómo sería esta toma de decisiones en un frente precisamente tan amplio, donde hay tantos intereses de por medio, y además cómo se comunicarían? Sí, es correcto. Nosotros lo primero que estamos es pensando en una organización que tenga un sistema de comunicación adecuado y que tenga realmente que subsane lo que hasta ahora creo que ha sido una falla fundamental de la MUT. El objetivo es recuperar la democracia como la posibilidad que tenemos todos los ciudadanos, con nuestra opinión, con nuestro voto, con nuestra inteligencia, de colaborar en el destino del país. El camino es un amplísimo movimiento de unidad nacional, que no acabe con la unidad que hemos logrado, que ha sido muy valiosa, la unidad expresada de los partidos, expresada en la MUD, sino que la enriquezca, la amplía, porque esto nos concierne a todos. Esto no es nada más un trabajo de algunos, esto no es nada más un trabajo de los políticos, nos concierne a todos los venezolanos. Así que sí, yo apoyo la idea de que haya este amplio movimiento, este frente. ¿Por qué? Porque a todos nos importa. Nadie puede ser indiferente al destino de nuestro país. La indiferencia no es opción. Lo que está en juego tiene que ver con los derechos de todos nosotros. Tu derecho al trabajo, con tu derecho a la propiedad, con tu derecho a la libre iniciativa, con tu derecho a escoger los caminos de tu vida, con los derechos de los jóvenes venezolanos a realizarse aquí, en su país. Porque está bien que vivamos en un mundo globalizado, eso forma parte de la vida, pero lo que queremos es que los jóvenes venezolanos se realicen, tengan oportunidades aquí, en Venezuela. No podemos permitir que se pierda la confianza en el voto, pero por supuesto decir al mismo tiempo que así no. Esa convocatoria que se nos hace no es a votar, esa es un simulacro, y a esa nosotros no vamos. Vamos, por supuesto, a hacer fuerza, a hacer presión cívica, democrática, pacífica. ¿Para qué? Para lograr unas condiciones en las cuales todos podamos
ejercer ese derecho y efectivamente cambiar las cosas. No tengo conocimiento fáctico de ninguna reunión, sino más allá de lo que hay en la prensa nacional. A todo evento, mi opinión particular al respecto, como te digo, no tengo conocimiento de reuniones, solamente lo que hemos visto en la prensa nacional. Pero a todo evento, acá lo que se tiene que exigir son condiciones que permitan que este proceso sea verdaderamente uno electoral. Las condiciones actuales en las que se pretende acudir a el simulacro electoral del 22 de abril no garantizan un resultado transparente porque además no pueden llamarse elecciones, de tal manera que la alternativa democrática en este momento lo que está luchando es por condiciones que permitan llamar a este proceso como un proceso electoral, porque en efecto no se trata de rodarle la fecha al fraude, se trata de que esto deje de ser un fraude o un simulacro electoral para poderse convertir efectivamente en un proceso electoral, y eso entiendo que es lo que se está luchando en este momento. La posposición de la fecha sí es fundamental porque desde las auditorías que son necesarias hasta la garantía de observación internacional, observación, no acompañamiento, repito, observación, no acompañamiento, con procesos que van desde vigilar todo lo que ocurre antes de la elección, durante la elección y después de la elección, pasa por modificar la fecha. Pero insistimos en que la modificación de la fecha por sí sola no es suficiente. ¿Qué tanto habría que modificarse, qué tanto se tendría que retrasar esta fecha para que se cumplan las condiciones? ¿Cuál sería la fecha ideal, digamos, en la visión de asesores? Fíjate, la fecha ideal es aquella donde estén todas las condiciones dadas, que van desde la realización de las auditorías. ¿Dónde están las auditorías? ¿Quién auditó el registro electoral? ¿Dónde están las auditorías de las máquinas de votación? ¿Dónde está la auditoría necesaria para que podamos garantizar que sea un elector, un voto? Se garantizó que no va a haber punto rojo. No es que me lo vas a rodar un poquito más allá, no. Vas a votar con la cédula de identidad o vas a votar con el carnet de la patria. Aquí hay dinero para todo. Para bonos indiscriminados, tiene que haber dinero para la tinta indeleble, para garantizar que un elector tenga un solo voto. Adicionalmente, obviamente, hay un tema de los rectores en el Consejo Nacional Electoral, que fue una de las peticiones en Dominicana. Es decir, solamente se trata de garantizar que las exigencias que hicieron nuestros representantes en República Dominicana se cumplan. Esas exigencias que no se querían garantizar y que fueron la causa por la cual no se firmó el acuerdo son exactamente las mismas que se están peleando hoy. Si tú no vas y te abstienes, la abstención que ha estado planteada no viene acompañada de un cambio, de una ruta, de un cambio democrático del país. Es una abstención donde lo que yo le pregunto al que me dice hay que abstenerse en rebeldía es decirle, ¿y quién te va a dar a ti el caldito el día del 23? Porque la depresión que vas a tener es increíble. Ya la gente que tú te encuentras en la universidad, que es mi medio, te dice, estoy sumamente deprimida porque lo que uno siente es que hay un modelo económico que nos empobrece y nos hace cada vez menor la calidad de vida. Luego tú dices, pero fíjate, si tú no participas, al gobierno le conviene mucho que no participe, porque lo que puede pasar es que se radicalice aún más sectores del gobierno. Y fíjate, vamos a una elección con candidatos inhabilitados, con partidos cancelados hasta tanto no alcancen unas voluntades, a donde se les aplicó una norma retroactiva. Lo que se le aplicó en todo caso sería una medida de fuerza desde la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces lo que tú tienes un panorama es que si la oposición a través de sus partidos políticos no se organiza, no le presenta al país una ruta de cambio, lo que vamos a tender es a la desaparición de la oposición dentro de las opciones democráticas del país. Si hay un cambio y el gobierno y la oposición han estado en conversaciones y se logra prorrogar para mayo o entrado junio, dependiendo
de las elecciones que vayan a ir, porque entiendo que pudiera darse un escenario en donde vaya la elección presidencial conjuntamente con las de diputados a los consejos legislativos y a los concejales, porque son las elecciones vencidas. Pudiera, si esto es así, digamos, la prórroga, yo me imagino pues que los partidos que están en conversaciones tienen sus técnicos electorales que le podrán decir que unos ajustes en los tiempos podría permitir la realización del evento electoral. Hay que decir algo muy claro, este cronograma que se publicó al día siguiente de la convocatoria es un cronograma de 74 días, que es equiparable a un cronograma electoral como cuando murió el presidente Chávez, y fue casi los mismos tiempos. No existe, no media ninguna norma que pudiera justificar una elección en unos lapsos tan breves que exigen que se realicen unas actividades en muy corto tiempo. Durante el año pasado, nada más, el gobierno y Congreso de Estados Unidos, incluyendo a los más altos en sus jerarquías, hicieron 735 pronunciamientos o comunicados sobre Venezuela. Este año, en apenas 55 días, ya van 105 ataques directos contra mi país. En 2017, el presidente supremacista Donald Trump amenazó a Venezuela con una intervención militar, impuso sanciones ilegales para perjudicar nuestra economía, es decir, a nuestro pueblo, financió y apoyó las acciones violentas, terroristas de la oposición radical venezolana que costaron vidas humanas, heridos, dolor y daños materiales incuantificables. El presidente Nicolás Maduro ha hecho en los últimos 4 años más de 400 llamados a la oposición para que participe en el diálogo. Nuestra sociedad tuvo que vivir el trauma doloroso de las acciones terroristas llamadas guarimbas. Tuvimos que transitar por la victoria popular del pueblo al elegir democráticamente una Asamblea Nacional Constituyente que puso fin a esa violencia política. Tuvo que ser ampliamente derrotada la oposición en elecciones de gobernadores y alcaldes en 2017 para que finalmente aceptaran la oferta de diálogo. En Santo Domingo, República Dominicana, por voluntad del gobierno venezolano, se realizaron encuentros entre representantes del gobierno y de la oposición, que contaron con la facilitación del presidente Danilo Medina, del expresidente del gobierno del Reino de España, José Luis Rodríguez Zapatero, de los cancilleres de Chile, México, Bolivia, Nicaragua y San Vicente y las Granadinas. Estos diálogos tenían el propósito de alcanzar acuerdos para consolidar la democracia, la paz y la convivencia política, así como el respeto a los derechos humanos. Como resultado, se llegó efectivamente a un acuerdo entre el gobierno y la oposición, plasmado en el documento titulado Acuerdo de Convivencia Democrática por la Paz en Venezuela. Ambas partes alcanzaron puntos de encuentro en temas centrales. El 6 de febrero se organizó todo en Santo Domingo para la firma de este acuerdo. Los representantes de la oposición venezolana a última hora se negaron a firmarlo. Fue un inmenso desplante e irrespeto al pueblo de Venezuela, al presidente de República Dominicana y su gobierno, al expresidente Zapatero y a los cancilleres acompañantes. Y qué casualidad, al tomar esta decisión la oposición, el secretario de Estado de Estados Unidos estaba en Bogotá. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Habrá elecciones libres, soberanas, transparentes el 22 de abril. Ojalá que todos los partidos políticos cumplan también con el Acuerdo de Santo Domingo con responsabilidad. Sabemos que algunos, a pesar de tener la voluntad de participar, aún no cuentan con la autorización de Washington para registrar sus candidatos a la presidencia. Ojalá la historia sea otra. Primero, el ministro Rodríguez Torres en su momento, hoy González López, simplemente son barajitas repetidas que sacan cada vez que necesitan tratar de presionar a la oposición venezolana para que hagan algo. Pero si no lo han entendido, eso no es una manera para lograr el objetivo, porque no nos van a claudicar y porque ya Voluntad Popular tiene una decisión clara y firme que es no participar en un fraude. Eso es todo lo que está pasando hoy. Una persecución más para intentar que Voluntad Popular claudique. Entiéndanlo. Voluntad Popular no claudica, no importa quiénes encarcelen, no importa quiénes amenacen, porque Voluntad Popular es el sentimiento de un país que va a seguir adelante hasta lograr la libertad. Nos ha llegado rumores, digamos, de que efectivamente el gobierno quisiera postergar las elecciones solo un mes más. En estas condiciones, Voluntad Popular tampoco estaría participando. No se trata del tiempo, además, se trata de las condiciones, se trata de la ley, se trata de hacer cumplir la Constitución, porque además le recordamos al país, ellos estarían hablando de una elección en abril, en mayo, pero el presidente Maduro
gane o pierda esa elección, estaría en el ejercicio hasta enero del año 2019. Nosotros lo que queremos son condiciones claras para poder participar, donde podamos hacer una campaña transparente en igualdad de condiciones a nivel de por ejemplo, medios de comunicación, entre otras cosas, y todas las condiciones que ya hemos venido dando. Ellos, estos rumores y esta actitud de tratar de postergar unos días más la elección no representa otra cosa que el desespero que siente el gobierno de Nicolás Maduro y el propio Nicolás de ser avalada en esas elecciones irregulares que pretende llevar a cabo en Venezuela, y estoy seguro que hoy la Unión Europea hará un planteamiento de este tipo en respaldo a lo que ha sido la opinión de la mayoría del pueblo venezolano y consecuente con la dirigencia opositora venezolana. La ONU va a venir a ser testigo de un Maduro contra Maduro, porque esa es la verdad. Hoy no hay ningún candidato opositor participando en esas fraudulentas elecciones. Nosotros en los últimos días hemos venido haciendo un seguimiento sobre el aumento desmedido del problema de la inseguridad y sobre todo en el eje fronterizo Ureña-San Antonio y en el municipio García de Hevia, en la zona norte, donde han venido apareciendo cadáveres e inclusive mutilados. En San Antonio del Táchira, específicamente en Tiendita, apareció un cadáver sin cabeza, decapitado. Igualmente en el mismo municipio Bolívar, en la zona de Llano Jorge, también apareció otro cadáver, inclusive con los ojos sin ojos y también mutilado. Esto nos ha llamado la atención de la manera tan cruel y tan salvaje con que han sido asesinados estas personas. Nosotros también hemos tenido, como diputado del Consejo Legislativo, las denuncias de los connacionales que viven en ese eje fronterizo y en estos municipios donde hay un grupo especial de los cuerpos de seguridad del Estado que han venido haciendo frente a estos grupos irregulares. Nosotros no es que queremos atravesarnos ni ser obstáculos para que ellos puedan cumplir su mandato constitucional, pero tampoco podemos permitirle que a quien consigan a la vera del camino, indistintamente, sin que ellos puedan preguntar ni averiguar qué tipo de persona, qué tipo de ciudadano es, actúen de la manera como vienen actuando, llevándose por delante los derechos humanos. Yo en los próximos días llevaré un derecho de palabra en el Consejo Legislativo para que sea interpelado el jefe de este grupo especial y pueda rendir una información de qué están haciendo allí y qué es lo que ha pasado. Porque es que resulta que después de que ellos llegaron allí, la situación de criminalidad se ha aumentado de manera importante y de manera vertiginosa. Pero también tenemos la denuncia de gente, de los hombres de a pie, que también no pueden andar a horas de la noche por las calles de estos pueblos, de estos municipios, porque también son detenidos y son violados sus derechos. Así que nosotros en los próximos días estaremos llevando un derecho de palabra con el propósito de solicitar que se nos informe cuál es su actuación aquí. Este es un problema de verdad que el gobierno nacional, a través del Ministerio de Relaciones Interiores, ha sido demasiado errática. Van como 30 programas y proyectos del combate contra la inseguridad. Nosotros aquí en San Cristóbal hemos venido reclamando con mucha fuerza en el área metropolitana. Ya a las 4 o 5 de la tarde ya la gente se está yendo para su casa, las calles están quedando solas y quedan al libre albedrío de la delincuencia que anda con el moño desatado por allí para cualquier persona cometer un atraco contra ellos. Pero nosotros hemos venido diciendo que este es un problema de políticas públicas en cuanto a la seguridad. El Estado venezolano está obligado constitucionalmente, tiene un mandato de preservar lo que es la seguridad patrimonial y la seguridad personal de los ciudadanos venezolanos. Y eso es lo menos que hace, porque el Estado venezolano, quien ha contribuido a armar a grupos paramilitares al margen de la ley, son los que han venido actuando de manera desconsiderada y desmedida en las calles de San Cristóbal y del área metropolitana. Ya los calabozos no cabe gente, y cuando tú vas a revisar a quienes están detenidos, ocurre que son muchachos que están entre 16 años y 30 años. Allí, tras las rejas
de estos calabozos está el futuro del Táchira, el futuro de Venezuela. Un país que tenga a los jóvenes detrás de las rejas es un país que no tiene futuro porque está quedando sin juventud que puedan el día de mañana incorporarla al mercado productivo y hacerlos hombres de bien. En la actualidad tenemos una tasa de deserción extraordinaria y tenemos una descapitalización del recurso humano en todas ellas, lo cual nos tiene obviamente preocupados. Pero cuando entramos a considerar qué está pasando aquí y revisamos las cifras de donde sale el insumo fundamental nuestro, que es la educación media venezolana, nos damos cuenta que durante el último año 1,5 millones de estudiantes han abandonado lo que significa la educación primaria y la educación secundaria, en función de una investigación que hizo, en función del trabajo que el informe de memoria económica, de memoria educativa venezolana 2017, tenemos 1,5 millones de estudiantes menos en educación básica y educación secundaria. Ese 1,5 millones de estudiantes era insumo para nosotros, era insumo para la universidad venezolana, y obviamente está dejando de ocurrir porque a lo interno del país hay una grave crisis económica, y esa grave crisis económica se está traduciendo en un proceso de deserción en las aulas escolares. Fíjense que la cobertura de educación, la cobertura nacional, bajó de 48% a 38%, en base a una investigación de la Universidad Central de la Universidad Católica, en base a la encuesta en Cavida 2017, y la cobertura de educación privada, que era antes del 57%, bajó 45%, o sea, 12 puntos menos en términos conceptuales. O sea, hay una migración, vamos a decir, tanto de personas que estudiaban en colegios privados que ahora han pasado a públicos, y hay una ausencia y un abandono de las aulas, tanto a nivel privado como público. Ante esta realidad, simplemente nuestra gente se está yendo, porque económicamente hay un desastre, y ese desastre es el que estamos todos asistiendo. Entonces, simplemente la gente joven se ve sin opciones, se ve sin futuro. Y ha llegado entonces el momento de discutir con franqueza qué país nos va a quedar si seguimos metidos en unas absurdas políticas económicas que no llevan a ninguna parte. Tenemos 15 años de control de cambio, y durante esos 15 años de control de cambio no ha habido ningún beneficio para la sociedad venezolana, muy por el contrario, se ha producido un proceso de enriquecimiento pero muy pequeño de determinados grupos y un empobrecimiento general del venezolano, que trae como consecuencia que su futuro se ve extraordinariamente agotado. Estas fueron las noticias más relevantes de la jornada del 26 de febrero. También estamos muy pendientes de lo que será para el próximo día martes 27 la inscripción formal de Nicolás Maduro ante el Consejo Nacional Electoral en su participación en estas elecciones presidenciales, en la cual busca su reelección. Desde Caracas, Venezuela, yo soy Manuel Fajardo y esto es VPI TV.